Muchos quieren ir al cielo con sonrisas y aplausos, sin llegar al Calvario por la calle dolorosa. Aleluya. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. ¿Lo tiene? Quiero que lo leamos todos en voz alta, los dos versos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor amado. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando palabras a nuestra vida, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, dando esa palabra que edifica nuestra vida, Señor. Esa palabra la que hemos venido buscando esta noche, Señor, aleluya. Yo sé que entre los hermanos puedan haber, Señor, algunos que vengan deseando escuchar una palabra de acuerdo a sus necesidades. Yo te pido que me usen a mí, Señor, como un canal en esta noche, Señor. Pero, Padre amado, que también hables a mi vida, Señor, que también me ayudes, Señor, a yo también salir edificado con tu palabra, Señor, aleluya. Ayúdame, Padre amado, en las cosas que voy a hablar, en las palabras, Señor, que seas tú ayudándome, Padre, dándome ese entendimiento en tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El salmo que acabamos de leer fue un salmo que lo escribió el rey David. Y todos los salmos que el rey David escribió era por algo, todo tenía un trasfondo. Entonces, en este salmo que él escribió, él se encontraba en un momento en el cual él estaba siendo perseguido. Amén. Entonces, yo en esta noche trataré de irme bajo la línea, las batallas del creyente. Amén. Porque todos nosotros como creyentes tenemos que enfrentar batallas en algún momento. Gloria a Dios. Si nosotros llevamos muchas veces una vida de cristiano bastante tranquilo, es porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas bien. Porque cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a hacer las cosas bien, el enemigo se pone enojado. Y cuando entonces el enemigo se pone enojado es cuando nosotros vemos que estamos teniendo problemas. Entonces esa es la señal que tenemos nosotros, que las cosas las estamos haciendo bien. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces en este momento que David andaba, que escribió este salmo, él estaba siendo perseguido por Saúl. Amén. Y entonces en este momento fue cuando él llegó y llegó al rey Aquís, rey de Gad, en este momento, y entonces lo conocieron a David quién era. Y dice la palabra que David comenzó y cambió su semblante. Es más, el tema del salmo lo dice, salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Amén. Entonces, cuando esto pasó, aleluya, él comenzó a clamar a Dios, comenzó a decirle: Señor, líbrame de esto, aleluya. Usted ve el salmo que leímos tan hermoso que dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová. Amén. Entonces usted sabe, David eso está en 1 Samuel 21, por ahí usted va a encontrar eso. Entonces él comenzó a actuar como loco para que este rey lo dejara ir y no le hiciera nada. Entonces él pudo salirse de esa manera. Pero yo no sé usted, pero muchas veces nosotros hemos clamado al Señor con una enorme necesidad. Muchas veces nosotros hemos clamado incluso cuando hemos estado en momentos de desesperación. Aleluya. Cuando nosotros venimos a este lugar y aceptamos, abrimos nuestro corazón a Dios, no era porque estábamos gozando allá afuera. Amén. Si yo hubiera estado gozando allá afuera, acuérdese que cuando uno anda allá afuera, uno siente que disfruta la vida. A uno le pueden hablar de Dios y por más que le hablen a uno de Dios, uno no quiere atender a la voz de Dios. Entonces Dios permite cosas muchas veces para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros clamemos a Él. Aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo eso. Muchas veces llegan problemas en los cuales miramos que nos comienzan a dejar solos. Cuando nuestras amistades, nuestra familia nos comienzan a dejar solos, entonces ahí donde este pobre comienza a clamar y comienza a pedirle a Dios que lo liberte de todas sus angustias. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces nosotros sabemos que así como Jehová le dijo a Moisés: yo estaré con vosotros, aleluya. Les dijo: Jehová peleará por vosotros, aleluya, y vosotros estaréis confiados, tranquilos. Amén. Entonces nosotros sabemos que en este caminar tendremos muchas aflicciones,
pero Jehová peleará por vosotros. Aleluya. Pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Gloria a Dios. Entonces David se encontraba en este momento en el cual él comenzó a clamar. Viene otro verso y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. De los que le temen. Aleluya. Dice la palabra que Dios al altivo lo ve de lejos, pero aquellos que son justos, Jehová está cerca de él. Entonces, si nosotros caminamos bajo ese temor de Dios, ese ángel estará con nosotros. A nosotros se nos levantan muchas batallas, se nos levantan muchas guerras. En cualquier lugar que andemos, se nos levantan guerras. Sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, sea en nuestra propia casa, incluso a veces en la propia congregación se nos levantan guerras. Amén. Yo no sé si usted sabía eso. A veces en la iglesia siempre hay hermanos que les gusta mantenerse en guerra los unos con los otros, amén. Pero yo quiero decirle que aún allí usted tiene que clamar a Dios y Dios lo va a proteger a usted. Amén. Nosotros tenemos que vivir en una armonía, en una paz, amén. No tenemos que permitir que esas cosas se vayan metiendo a nuestra vida. Aleluya. A veces Dios va permitiendo estas cosas para que nos acerquemos a Él. O sea, Dios no quiere que nosotros entremos en una vida de relajamiento. Aleluya. David entró en un momento de relajamiento cuando era guerra y David no fue a la guerra, se quedó. Entonces, ¿qué pasó con esto? Entonces, ahí fue donde se le metió una mujer y él, eso lo llevó al pecado. ¿Por qué? Porque él permitió un relajamiento en la vida de él. A veces es importante que nosotros estemos pasando por esas pruebas, es importante que estemos pasando, porque muchas veces eso nos ayuda a meterlos más con Dios. Amén. Vemos hermanos a veces que pasan pruebas y nos fallan a los cultos. Vienen a los cultos todos los días, pero Jehová les dio la respuesta y ya no vinieron. Entonces muchas veces es necesario que nosotros estemos ahí, que esté ahí el enemigo haciéndonos la guerra para que nosotros sigamos buscando siempre a Dios. Fíjense que Abraham pasó un momento en el cual como que Dios estaba sintiendo que Abraham ya no le estaba dando el primer lugar. Usted ha leído esa historia, ¿verdad? Entonces Dios estaba sintiendo como que Abraham le estaba dejando por un lado a Dios. Entonces Dios dijo: vamos a ver qué está pasando acá. Dios sabe, le pidió el hijo. Entonces Abraham le demostró a Dios y le demostró al enemigo que el primer lugar seguía estando Dios. El primer lugar lo seguía ocupando Dios. Amén. Nosotros muchas veces a Dios lo dejamos para cuando nos dé tiempo. A Dios lo dejamos para cuando me quede tiempo. Aleluya. Primero hago mis planes, primero hago esto y lo otro, primero me consigo un buen trabajo y cuando me quede tiempo voy a la iglesia. Así actuamos nosotros muchas veces. La mayoría de tiempo somos así. Aleluya. Entonces eso no tiene que ser así. El primer lugar tiene que estar Dios. Amén. También estamos viendo lo que pasaba con Job, una historia muy reconocida que normalmente siempre se pone de ejemplo. Amén. Pero también Job le demostró al enemigo que Dios seguía siendo fiel, que Dios seguía estando con él. O sea, él seguía siendo fiel a Dios en todo momento. Venía lo que venía, le quitaron la riqueza, amén, pero él se mantuvo en eso. Y no solo la riqueza, sino que también estuvo enfermo de su cuerpo, y no una enfermedad suave, como se dice. Pero en todo eso Job se mantuvo fiel al Señor. Entonces, es necesario, mis amados hermanos, que eso esté pasando. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense que a veces el enemigo comienza a atacarnos y nosotros ni cuenta nos estamos dando. A veces el enemigo se levanta y nosotros estamos tranquilos. Aleluya. Y eso lo podemos ver en el pueblo de Israel. Aleluya. Ellos estaban ya cerca de llegar, ellos estaban en los campos de Moab, ya entrando a ese país, cuando había un rey que tenía miedo. La fama del pueblo de Israel se había corrido por todos lados. Porque cuando Dios sacó a su pueblo de Israel, a su pueblo Israel lo sacó de Egipto, Dios comenzó a tratar con las plagas con este país de Egipto. Entonces esta fama comenzó a correr por todos lados, que Dios había sacado con brazo fuerte a su pueblo. Entonces todo Moab sabía quién era Israel, sabían quién era el Dios de Israel. Entonces este hombre tenía miedo que Israel le quitara sus tierras. Entonces aquí se estaba levantando una guerra en contra del pueblo de Israel y Israel no sabía. Entonces mandaron a llamar a un profeta, el cual se llamaba Balaam. El rey Balac le dijo: ven, yo quiero que me maldigas este pueblo. Aleluya. Entonces estaba el pueblo tranquilo en aquel desierto, mas no sabía lo que el enemigo estaba tramando en contra de ellos. Pero dice la palabra
Jehová, el ángel de Jehová, acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. Cuando nosotros, cuando el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, o sea, cuando tenemos temor de Dios, nosotros sabemos que cualquier marginación del enemigo, Jehová nos va a defender. Amén. Pero es cuando caminamos en el temor de Dios. Entonces, estaba este pueblo y llegó Balaán. Entonces, usted sabe la historia. El rey le hizo una primera oferta. Le dijo, te voy a dar tanto si vienes. Balaán no quería. No, fue y consultó a Dios y Dios le dijo, no te muevas, no quiero que te muevas. El rey le da una mayor oferta. Balaán fue otra vez a Dios. Mire, número uno, Dios ya le había dicho que no. Y cuando Dios dice que no, es no. A veces nosotros sabemos que Dios no quiere y Dios nos está mostrando que nos quiere que nos movamos, que no hagamos esto, que no hagamos lo otro. Amén. Porque yo no sé usted cuando tiene planes, si usted le pide confirmación a Dios. Pero Dios le da la confirmación. Pero como usted quiere, su corazón está que quiere, aunque Dios le diga no, usted está que sí quiere. Amén. Usted está que sí quiere. Entonces Dios le está diciendo que no lo haga. Entonces viene Balaán y le vuelve a preguntar otra vez, Jehová, me están dando más, ¿quieres que vaya? Dios ya le ha dicho que no. Pero en esta ocasión, ok, ve. Pero ya Dios ya le ha dicho que no la primera vez. Se va, agarra su asno, agarra camino y sale el hombre. Usted sabe, el profeta de Dios no miraba el ángel de Jehová, pero el animal sí lo miraba. El asno sí estaba viendo el ángel de Jehová. Amén. Entonces cada vez que el ángel venía en el camino, el animal se salía de camino y el profeta se enojaba. Esto pasó por 3 veces y entonces el profeta se enojaba y por último quería golpear a aquel animal. Y ahí el animalito le habló. Amén. Imagínense cómo son las cosas. Un animal mejor miraba a Dios y no el profeta de Dios. Aleluya. Nosotros muchas veces nos metemos por lugares y siendo hijos de Dios no nos damos cuenta que eso a Dios no le agrada. Amén. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez que a un cristiano le dicen, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú que no eres cristiano? Esto no es para ti. Amén. A veces los cristianos se meten como por ejemplo a los campos de fútbol. Y a veces el que anda jugando pelota le dice, pero tú no eres cristiano, no eres tú el que va con la Biblia para la iglesia. Aquel que no es cristiano, aquel que no conoce a Dios, sabe que lo que estamos haciendo es indebido. Si sale una palabra mala, dice que no eres cristiano. Aquel que no conoce a Dios nos está corrigiendo, hermano. Y eso es una vergüenza. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, aleluya. Tenemos que aprender que hay lugares que no nos corresponden. Aleluya. Y esa es una vergüenza para nosotros. Entonces se estaba armando esta guerra. Llegó Balaán y comenzó. Ok, lo vamos a maldecir. Pero Dios cambiaba la palabra de este hombre de maldición en bendición. De maldición en bendición. Esto pasó por 3 veces. Jehová peleaba por su pueblo. El ángel de Jehová estaba con su pueblo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que estar alerta porque nosotros no sabemos la guerra que se está levantando en contra de nosotros. Mire, a veces cuando yo voy para mi casa, hay días que todas las luces las voy encontrando en rojo. De repente llego a estas, cuando esta se pone en verde, la otra se está poniendo en rojo. ¿Pero qué está pasando? No estoy avanzando, digo yo. Pero con la misma digo, pero quizás Dios me está librando de un accidente. Quizás Dios me está librando de que un policía me vea. Algo Dios está haciendo. O sea, yo me trato de controlar yo solo. Porque a veces eso desespera, ¿verdad? Que usted ve que las luces están poniendo en rojo. Entonces, quizás una guerra se me está levantando y Dios me está queriendo librar. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted tiene planes de ir a algún lado y usted lo hizo todo bien, pero de repente a última hora aquel viaje se fue abajo. Y usted como que se frustra, ¿verdad? Hasta había pedido permiso de su trabajo, pero a última hora no se dio aquello. Es porque Dios sabe de lo que lo está librando. ¿Amén? A lo mejor lo que usted iba a hacer no era dirigido por Dios. Amén. Y a veces hacemos cosas y nos salieron mal porque no era la voluntad de Dios y Dios nos demostró, pero nosotros no entendimos el plan de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender todo eso, aleluya. A veces nosotros, amén, estamos pasando por problemas, por circunstancias que comenzamos a pedir el socorro de Dios y vemos que el socorro de Dios no llega. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted comienza a clamar y la respuesta de Dios como que tarda, ¿verdad? Como que no viene, como que Dios se está tardando. Amén. Pero yo no sé si usted ha leído en una circunstancia que estaba Daniel y la respuesta a Daniel tardaba. Amén.
La respuesta a Daniel no venía, hablando del profeta Daniel, no venía la respuesta a él. Y cuando el ángel vino le comenzó a contar que es que había habido una guerra entre las tinieblas, entre las huestes satánicas, ¿amén?, que estaban impidiendo la respuesta de él. ¿Sabe lo que yo le puedo decir a usted en esta noche? Usted clame a Dios porque a lo mejor su respuesta ya viene en camino, pero el enemigo no le conviene que esa respuesta venga a usted. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. A veces nosotros podemos tener, usted sabe, la gloria de Dios está con nosotros. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Amén. Los cielos están abiertos a nuestro favor. Alabado sea Dios. Pero a veces, estando en la vida cómoda, en la vida que tenemos, aleluya, en la cual a veces estamos tranquilos, nosotros no sabemos que tenemos el favor de Dios. Amén. A veces nosotros no entendemos que Dios está con nosotros. Por eso a veces tienen que pasar momentos de angustia, de tribulación, para que entonces podamos decir: este pobre clamó y lo oyó Jehová de los ejércitos. Usted sabe la historia en el libro de los Hechos, la historia de Esteban, un varón que era lleno del Espíritu Santo. Por algo lo habían elegido, lo eligieron para ser diácono. Y comenzaron a acusarle en una forma falsa. Comenzaron a decir que era un blasfemo en contra de Moisés. Y el varón, ante su defensa, comenzó a defenderse. Comenzó a contar la historia de Israel. Y aquellos hombres pudieron ver que las palabras de él eran llenas de espíritu. Era un hombre que no hallaban cómo atacarlo. Amén. No hallaban cómo hacer, porque era un peligro para ellos. Entonces contrataron a personas para que testificaran en contra de él. Y cuando testificaron en contra de él, pues fue hallado culpable de alguna manera. Y comenzaron a apedrearlo. Comenzaron a apedrearlo hasta que ya estaba casi muerto. ¿Sabe lo que pasó cuando ya estaba a punto de morir? Comenzó a ver los cielos abiertos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces es necesario que nos tiren piedras, que nos tiren calumnias, que hablen en mal en contra de nosotros, que comiencen a perseguirnos, para que en esa estemos sintiendo podamos ver los cielos abiertos. Amén. Número uno, los cielos estaban abiertos para él, pero lo pudo ver hasta en ese momento de agonía. A veces tienen que pasar circunstancias para que nosotros podamos ver la mano de Dios. Amén. Porque estando en nuestra comodidad no queremos buscar a Dios. Estando en nuestras facilidades, en nuestra comodidad, en nuestro hogar, no queremos ver la mano de Dios. Entonces tienen que pasar estas cosas para que eso pase. Esteban pudo ver los cielos abiertos. Amén. A veces en nosotros pueden haber dones, pueden haber entre nosotros talentos, y a veces nosotros no los podemos descubrir. Amén. Porque no buscamos a Dios. Amén. Pero de repente nos viene un problema que nos tiene que sacudir, que nos tiene que hacer buscar a Dios. O sea, hay momentos en los cuales no podemos confiar en nadie más. Es ahí donde confiamos en Dios, porque amén, nosotros los seres humanos somos así, y usted sabe que es así. No buscamos a Dios mientras no estamos pasando problemas. A veces no lo hacemos estando en nuestras capacidades. A veces lo hacemos cuando ya estamos bien metidos en problemas. Cuando ya tenemos problemas con la ley, con el vecino, que no tenemos trabajo. Es ahí cuando buscamos a Dios. Amén. Pero Dios es fiel. Dios nos atiende. Amén. Gloria a Dios. A veces uno no, cuando yo a veces me junto con amigos que yo conozco desde mi país, que antes le servíamos al Señor, yo le digo: mira, contigo no voy a andar con rodeos. Tú ahorita estás bien, tú tienes que buscar a Dios. Y no voy a andar con rodeos porque tú sabes de la palabra. Entonces, tú no permitas que Dios te lleve de otra forma. ¿A qué me refiero? Que tengas problemas, que te llegue una enfermedad. Yo no te quiero meter miedo, pero es que tú ya conoces. O sea, yo no puedo ir a decir a un amigo que no conoce esto, ¿verdad? Porque sería imprudente de mi parte meterle miedo. Pero con él, pues con ellos tengo confianza en esa forma. Entonces yo le comienzo a decir. Yo conozco muchos hermanos que están en la iglesia, le digo, que ahora Dios los usa en gran manera. Pero ¿de qué manera llegaron? Cuando andaban en problemas, cuando ya no podían más, cuando estaban al borde de la muerte, Dios los sacó del pozo de la desesperación. Tuvieron que pasar muchas cosas para que vinieran. Nadie quiere venir cuando no está teniendo problemas. Amén. Entonces a Dios tiene que permitir estas cosas en nosotros. Aleluya. Para que le busquemos. Para que entonces podamos ver los cielos abiertos a nuestro favor. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense que leyendo yo y meditando en este verso, me recordé de una historia muy preciosa que está en el Antiguo Testamento,
y ya con esto iré terminando, mi mensaje es bastante corto, que estaba Israel en guerra en contra de los sirios, estaban expuestos al cautiverio, amén. Y lo que pasaba era que cada vez que Israel iba, los sirios le querían como tender trampas, le querían como emboscadas, amén. Lo raro que sentían los sirios era que cada vez que les tendían, los estudiaban bien por dónde iban a pasar, y cuando les tendían emboscadas, sale que los de Israel no pasaban por ahí, se iban por otro lado. Entonces el rey decía, pero ¿qué está pasando acá? Nosotros armamos estas emboscadas en lo más secreto, en lo más íntimo. No hay nadie que pueda saber lo que estamos planeando, pero ¿cómo es que ellos siempre se van por otro lado? Aleluya. Y sale alguien diciéndole ahí, no, es que hay un profeta en Samaria, el cual se llama Eliseo, que cada vez que nosotros les tendemos emboscada, ese profeta, él sabe. Yo no sé cómo lo sabe, pero él lo sabe y se lo dice al rey. Amén. ¿Sabe lo que tenía Eliseo? Era el Espíritu de Dios. Amén. Eliseo tenía una comunicación con Jehová. Una comunicación, algo que a nosotros nos falta muchas veces. Amén. A veces, mire, Eliseo le decía al rey, no te vayas por ahí porque ahí están. A veces Dios nos dice a nosotros, no camines por ahí porque te va a ir mal. Y lo hacemos, hermano. Lo vamos por ahí. Y Dios diciéndolo que no lo hagamos. Usted no espere que Dios venga y hable con usted frente a frente. No, Dios usa a sus siervos, los que predican la palabra. Dios usa a nuestro pastor, Dios usa a los que enseñan. Amén. Esa es la palabra de Dios que se está enseñando. Amén. Entonces Eliseo le decía, entonces nosotros lo hacemos muchas veces. Amén. Nosotros sabemos que la palabra dice que no amemos al mundo. Nosotros sabemos que son muchas las cosas del mundo que nos separan de Dios. Amén. La Biblia dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. Cuando yo digo esto me recuerdo de Salomón cuando le aconsejaba a la juventud, alégrate joven en tu juventud y anda a la vista de tus ojos, no me lo sé en orden, y en los deseos de tu corazón, pero al final le dice, pero sabe que sobre todo esto Dios te va a pedir cuenta. Amén. Yo cuando estaba más pequeño y no entendía mucho, yo decía, pero ¿por qué Salomón me está aconsejando que haga lo que yo quiera? Entonces, ¿será que lo puedo hacer? Me está diciendo, ¿cuáles son los deseos de un joven? El joven a esa edad, lo que le gusta es lo que hay en el mundo, cualquier entretenimiento. Entonces Salomón me estaba aconsejando eso. Pero ahora que yo entiendo, yo estoy grande, Salomón termina diciendo, dice, pero sabe que sobre todo eso Dios te va a juzgar. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, pero Dios me va a juzgar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Amén. Salomón lo da a elegir entre esas dos cosas. Amén. Entonces, por eso les digo, Dios nos dice por dónde no debemos caminar. Amén. Pero hay de nosotros si lo hacemos. Sí, Señor. Entonces, cuando pasó esto, el rey se turbó. El rey se turbó y entonces sitió a la ciudad. Sitió a la ciudad de Israel para no dejarlos salir ni entrar, para tenerlos ya más cuidado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, había uno que era criado de Eliseo, el cual tuvo miedo y dijo, son más que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aleluya. Hay momentos en los cuales nosotros nos vamos a sentir acorralados. Aleluya. Hay momentos que los vamos a sentir sitiados, así como estaba este pueblo. Amén. Pero siempre nosotros cuando nos sentamos esa opresión, sea que el gobierno se la hace en contra de nosotros, o sea lo que sea, amén, nosotros tenemos que saber que con nosotros está el gigante de gigantes. Jeremías decía, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Entonces nosotros no vamos a temer, amén. Pero habrán otros que con estos problemas, así como el criado de Eliseo, se van a preocupar, van a decir, estamos solos, amén. Siempre habrá una minoría que no esté confiando en la protección de Dios. Amén. Siempre habrá una minoría que pase lo que pase, que se levante lo que se levante, estarán con miedo, estarán diciendo, pero ¿qué pasa? Aleluya. Que nomás vemos que hay guerra, que entra otro presidente a este país, que pase lo que pase, estamos con miedo, amén. Pero habrán personas como Eliseo que digan, Señor, quítale la venda a para que vea lo que está pasando en este lugar. Quiero que lo lea conmigo. Segunda de Reyes 6:17. Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Segunda de Reyes 6:17. Dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová,
que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Usted ve, se puede levantar lo que se levante contra usted, pero la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. A mí me puede mover de este país a mi país, de este país que posiblemente aquí hay un poco más de seguridad, amén, y tal vez mi país no lo sea tan seguro, pero dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Por qué temer? ¿Por qué temer? Donde quiera que nos metamos, aleluya, sea de llevar la palabra, el ángel de Jehová estará con nosotros. El criado no podía ver, pero dice la palabra que gente de a caballo con Eliseo, con el varón de Dios, con el profeta de Dios, amén. Esa es la confianza que nosotros tenemos, mis hermanos, que el ángel de Jehová está con nosotros. Serán muchas las batallas, serán muchos los problemas que estaremos enfrentando, pero Jehová nos librará de todas ellas, aleluya. David también decía, aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón, amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que confiar, aleluya, que venga lo que venga, estar tranquilo, amén. O sea, tranquilo en la forma que no lo vamos a desesperar a irnos, pero sí, buscando a Dios, amén. ¿Sabe lo que hacía la diferencia cuando Daniel fue echado en el foso de los leones? Que él tenía una comunicación con Dios a diario. Por eso cuando vino este problema, este asunto, él estaba confiado en Dios. ¿Sabe la convicción que tenían los 3 varones hebreos cuando fueron echados al foso de los leones? Que ellos le eran fieles a Dios en todo momento. Y dice la palabra que Dios mira de cerca, está cerca de los que son justos. Amén. Entonces, ese es el trabajo de nosotros, mantener una comunicación directa con Dios. Aleluya. Así que yo quiero que se ponga de pie, vamos a orar.